con detergente, porque nos inyecta él con cloro y con detergente, y por eso dale candela, dale candela. Y seguimos en el aire de FM Signos, la campana de les trabajadores, y estamos en comunicación con Claudio Ongaro Aelterman, doctor en filosofía y traductor de la obra Adán Buenos Aires de Leopoldo Marechal. Buenas tardes, Claudio. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto, una alegría tenerte aquí en el aire de la campana de les trabajadores, este programa de la CTA Zona Norte. Y bueno, recientemente se cumple un nuevo aniversario en memoria de don Leopoldo Marechal, un escritor, un pensador tan perseguido en su momento por su postura política tan cercana, propia del peronismo, y que luego de la Revolución Libertadora, que también hoy estamos recordando y repudiando, la fusiladora más conocida, fue perseguido, proscripto, ¿no? Y sí, exactamente. Con tu participación, con el impulso que se le dio a la Adán Buenos Aires, de alguna manera fue reivindicada la obra de don Leopoldo, llegando a la Feria del Libro de Frankfurt. Entonces, si querés compartir con nosotros esa experiencia, de la cual ya se cumplen unos cuantos años, pero que también marcó una apertura para la producción de Marechal y el contacto con Europa. Sí, en realidad el proyecto, digamos, tenía unos años previos, donde no fue posible realizarlo por distintos motivos, hasta que gracias a el ProSur, que fue un programa de subsidio y financiamiento a las traducciones creado durante el gobierno de Cristina Kirchner, fue posible lograr los contratos y los derechos como para poder editarlo en Europa por primera vez, única edición en idioma extranjero. Uh-huh. Y fue presentado justamente en la Feria del Libro de Frankfurt, que es la feria del libro, digamos, más importante del mundo, y en ese octubre de 2010 exactamente salió a la luz después de unos 3 años aproximadamente de trabajo, dado que, bueno, el volumen, digamos, ya de por sí original es bastante dificultoso, no solo por su extensión, sino por las particularidades literarias que implicó el Adán Buenos Aires en su aparición en 1948. Algunos comparan ese Adán con el Joyce, ¿no? Con, el Ulises de Joyce, o, bueno, mismo Marechal hace referencia a la Divina Comedia con ese viaje por los círculos del infierno que se ingresaba aquí nomás, por el barrio de Núñez, vecino, cruzando... En Saavedra, exactamente. En Saavedra, la General Paz. En el barrio de Saavedra. ¿Cómo sí fue la experiencia, ¿no?, de traducir esos barrios en lenguaje tan porteño al italiano, por ejemplo? Bueno, fue repito, un trabajo sumamente arduo por varios motivos. Uno de ellos fue justamente porque por primera vez en una novela que salía con un determinado perfil, digamos, académico, por decirlo de alguna forma, uh-huh. Leopoldo Marechal introdujo no solamente algunos cuantos neologismos, sino que introdujo también el lunfardo dentro de la novela, y esto y muchas otras articulaciones que van desde la Divina Comedia de Dante Alighieri, Esquilo, Aristóteles, etcétera, hicieron bastante compleja la articulación como para que pueda ser entendible, digamos, a alguien no cercano a las características, a las tradiciones y a la idiosincrasia, no solamente argentina, sino fundamentalmente porteña, porque de lo que claro se trata justamente, digamos, como estructura principal, digamos, que subyace, es la problemática, digamos, de la gestación de nuestra identidad mestiza desde lo porteño, y la configuración, digamos, de las particularidades que tiene la ciudad de Buenos Aires a través de los procesos migratorios, por ejemplo, y lo que ha sido el
intento, digamos, de una voz propia desde la literatura latinoamericana. Acabo de recordar, si se me permite, que cuando salió El Adán Buenos Aires en 1948 fue prácticamente denostado, negado, criticado, con salvo honrosas excepciones como la de Cortázar, por ejemplo, en su momento. Sí. Y bueno, todo esto trajo aparejado, digamos, hacer alrededor de 300 notas aclaratorias, no solamente por la terminología lunfarda, sino también por ciertos regionalismos o cuestiones de nuestra historia argentina que tuvieran que ser aclaradas a pie de página. Además, contó con un glosario que hice en un apéndice con toda esta terminología lunfarda, y otro segundo apéndice en donde, gracias a la gentileza de María de los Ángeles Marechal y de Malena Marechal, las hijas de don Leopoldo, fue posible publicar en el mismo volumen todos los dibujos, esquemas e incluso recreaciones de las escenas previas a su escritura que el mismo Leopoldo Marechal había realizado en lápiz, tinta y colores en algunos casos de los personajes. Claro que en el seno de la novela, digamos, con nombres ficticios se esconden desde Subsolar, Borges, Roberto Ar, en fin, todo el escenario, digamos, cultural de la década del 20, 30, 40. Y esto, bueno, implicó para un público ajeno, como puede ser el italiano o el alemán, una larga explicación, digamos, contextual, ¿no?, de dicha problemática. Estamos en comunicación con Claudio Ongaros-Gelterman, doctor en filosofía y traductor de El Adán Buenos Aires, la obra cúlmine de Leopoldo Marechal, y nos interesaría conocer cómo llegaste vos a esa obra, a ese contacto. De hecho, comentabas, conociste a las hijas de don Leopoldo, y por otro lado, cómo fue recibida, bueno, esa obra en Frankfurt y también en la traducción. Perdón, no escucho bien. Sí, digo, ¿cómo llegaste vos a la obra de don Leopoldo? Y también cómo fue recibida, cómo lo viste en el público europeo. Bueno, a ver, yo llego a Marechal de muy jovencito, en realidad gracias a un excelente docente que estuve en el colegio, que me posibilitó realizar las primeras lecturas, sobre todo de poesía, y ya de adulto, digamos, adentrándome en lo que fue la novelística, que son 3 en realidad, porque él llegó a escribir 3 novelas, el Adán, el banquete de Severo Arcángelo y Megafono la Guerra, que fue la última que ni siquiera vio publicada porque salió después de su fallecimiento. De alguna manera, para mí como argentino, en ese momento radicado en Europa, era como un desafío muy grande, dado que las participaciones en las ferias internacionales del libro, las grandes traducciones de autores argentinos, corrían siempre por los mismos nombres, digamos, los que fueron más internacionalizados, digamos, en todo el siglo XX, y Leopoldo Marechal era un gran desconocido. De hecho, implicó unas cuantas negociaciones para que la editorial aceptara a entre comillas, desconocido para un gran público, con la sorpresa que la primera edición de aproximadamente 10.000 ejemplares, que fue distribuida súbitamente después de la presentación en Frankfurt, que se hizo con la apertura de Cristina Kirchner, fue agotada en el mes de diciembre, es decir, en 2 meses la primera tirada se agotó. Hubo una segunda que duró unos pocos meses, hubo una gran repercusión en los medios, tanto gráficos e incluso televisivos, con respecto a la aparición de esta novela, y bueno, luego de la segunda edición lamentablemente no se volvió a reimprimir, y de hecho ya no hay ejemplares, digamos, circulando, por lo menos
a la venta, salvo en algunos reservorios que se pueda ver, bibliotecas y demás. La repercusión fue enorme. Prácticamente se hicieron eco de la aparición de este gran antecedente de lo que luego va a ser llamada la nueva novela latinoamericana, e incluso de todo el movimiento llamado realismo mágico, porque convengamos que esto es anterior, y algunos autores confiesan, digamos, esta influencia que posibilitó el surgimiento de toda esta nueva corriente latinoamericanista, que sí tuvo cierto auge en el contexto europeo, con algunas excepciones como fue el maestro Marechal, que recordemos además fue ministro de Cultura durante el último gobierno del general Perón, y que, como él mismo lo dice, después de la Revolución del 55, terminó siendo un poeta depuesto. De hecho, a partir del 55 prácticamente no volvió a salir de su casa, hasta el año 70, en que fallece en el domicilio de la calle Rivadavia, y con una sola excepción, que fue una invitación y viaje que hizo como jurado del Premio de las Américas a Cuba. Desde el 55 hasta el 70 prácticamente fue un gran olvidado, que no solamente había sido uno de los quizás más grandes escritores que ha tenido la historia de la literatura latinoamericana, sino que además de haber sido ministro de Cultura, también fue, y me interesa remarcarlo, el primer director nacional de educación artística que tuvo nuestro país. Claudio Ongaro, qué interesante este recorrido que estamos haciendo, y bueno, estamos llegando a ese nudo, ¿no?, donde estamos hablando de lo que, supongo que a lo que se refería Jauretche con la inteligencia, ¿no?, con este círculo de alguna manera mirando hacia Europa, con grandes nombres, ¿no?, con artistas, con escritores, como no reconocer a un Jorge Luis Borges, pero sin embargo tan contrario a las ideas de Leopoldo Marechal, y bueno, eso tuvo sus frutos también, como vos decías, excepción de un genio como Cortázar, que de hecho mi primera versión de Edad en Buenos Aires, que llegó a mis manos, que pude leer, en la contratapa estaba el artículo de Cortázar, donde reconoce esta obra como que también fue un disparador para él, pero ese gran silencio de los intelectuales, y más que silencio, digamos, un ninguneo importante, y que tiene que ver, y a esto quería llegar, esta dicotomía constante entre el peronismo y las clases cultas, ¿no?, esta idea de que alpargatas sí, libros no, y cómo eso se quiso sembrar, y de hecho caló también en una clase media, que hoy entiende eso, ¿no?, como que el peronismo fue una barbarie, y sin embargo no reconoce que fue Perón quien nacionalizó o quien dio la posibilidad de que todos ingresemos a las universidades haciéndolas públicas. No solamente, no hace falta tampoco investigar demasiado para hacer un pequeño recorrido en la historia de nuestros intelectuales, y la mayor parte de aquellos que han realmente producido tanto a nivel literario como artístico en general, digamos, provienen del campo peronista, aunque esto no quiera ser reconocido, no solamente desde el punto de vista, como en este caso puede ser la literatura, también desde el punto de vista de nuestra historia de la filosofía. Y, de hecho, obras como El Adán Buenos Aires ponen un poco en jaque este tipo de discusiones, y es por eso que en forma enmascarada, decía yo antes, muchos de los personajes de los debates intelectuales de aquellas décadas aparecen en el seno de la novela, ¿no? Sí. Desde Victoria Ocampo, vuelvo a repetir, Roberto Ar, o Sul Solar, Jacobo Fishman, Borges mismo. El payador. Todo esto está plasmado en el seno de la novela, en el recorrido que él hace por los barrios porteños, partiendo justamente de Villa Crespo y haciendo este excursus hasta el barrio de Saavedra, que es donde finaliza la novela, entrando al infierno dantesco del Ombú, y
que de alguna manera va a tener continuidad luego con Megafono la Guerra, que va a ser su última novela, donde ya allí aborda directamente la década del 50 fundamentalmente. Claudio Ongaro Halterman, doctor en filosofía y traductor de la obra de Leopoldo, de Don Leopoldo, en un día como hoy, a 10 años de la publicación y la presentación en la Feria del Libro en Frankfurt de la DAM Buenos Aires. Pero bueno, también, como vos decís, el apellido es a lo que uno apela, como vos decís en tus clases, ¿no? Y ese apellido Ongaro repercute en nuestros oyentes, en nosotros. Recientemente estábamos recordando el Cordobazo y bueno, justamente tu tío fue uno de los protagonistas de ese momento, digamos que podría haber sido como el desenlace, ¿no? Pero de todo lo que fue ese periodo justamente de resistencia peronista. Si querés contarnos un poco al respecto, cómo lo recordás a ese gran actor político, intelectual, que fue Raimundo Ongaro en estos tiempos que nos toca vivir hoy tan particulares, ¿no? Si bien yo no viví exactamente, digamos, la época en particular a la cual vos estás haciendo referencia, no puedo más que tenerlo presente en estos días, no solamente por el aniversario del Cordobazo, sino por los modos en que yo lo he visto y he escuchado actuar y accionar desde muy pequeño hasta hace 3 años atrás, y que siempre tuvieron que ver con esas formas de construir y tejer, digamos, puentes a partir de la absoluta honestidad intelectual y a partir de la absoluta convicción con respecto a las cosas en las cuales creía, y esto en relación a la fecha del Cordobazo, o a la reciente fecha del Cordobazo, me parece que tiene una particularidad, si uno quisiera pensarlo y ayornarlo al 2020, y tiene que ver con justamente uno de esos grandes puentes que se lograron tejer en aquel contexto entre el campo sindical propiamente dicho y el campo estudiantil. Creo que el Cordobazo tuvo esta característica que logró de alguna manera conjugar dos sectores hacia un mismo fin, hacia un mismo, no diría ideal porque sonaría algo del orden de la utopía. Creo que la idea y la convicción de que la justicia social es posible. Muchas gracias, Claudio Ongaro Halterman, por esta comunicación y un abrazo a la distancia. Gracias, Jorge, un abrazo para vos. Estábamos recordando el lanzamiento en la Feria de Frankfurt a 10 años de la DAM Buenos Aires, la creación máxima de don Leopoldo Marechal, aquel poeta depuesto, y de paso también saludando el Cordobazo y repudiando una vez más la revolución fusiladora.